continuar siempre con esta programación. Para mí es un privilegio. Hoy es un día histórico para los Estados Unidos, pero más histórico es tener una leyenda sobreviviente del COVID y que está compartiendo Domingo Explosivo conmigo, que mi cumpleaños es mañana, pero yo lo voy a celebrar hoy aquí Pero en Domingo claro. Explosivo, con esta figura aquí, Manuel Ruiz. En Domingo Explosivo quiero darle la bienvenida. Y muchísimas gracias, Buenas Benjamín. noches, hermano. ¿Cuánto tiempo? Bastante. Me sacó los pies. Usted no me Usted quiere está a mí. huyendo, Benjamín. No, nunca. El dinero hace todos los cambios, lo produce, Benjamín. Mire, mi hermano, yo me siento... Todos los cambios lo produce el dinero. Aunque yo me estaba muriendo del COVID, yo no he perdido el feeling. No me saque los pies. Yo por eso quise aprovecharme. Mire, estar con usted es un privilegio. Y ese público de Domingo Explosivo es banquete que se va a dar hoy. Dos cosas. Hoy, domingo 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Pero resulta que mañana es mi cumpleaños. Julio 5, Manuel. Ahora dígame usted qué fue lo que pasó el año pasado, que fue 5 de julio, el día que también las elecciones fueron... No, coincidió el mismo día. Coincide todo, sí. Ya hoy, el día 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, recordar a los hombres que entregaron y que estuvieron fajados guayando la yuca, trabajando por mantener esta nación, que es una nación de libertades. 1776, ese puñado de valientes que también, recordemos, con la presencia de los británicos, todos los enfrentamientos y las guerras civiles, para que hoy se mantenga lo que se está viviendo y sobre todo superar esa gran situación con la presencia por 4 años de Donald Trump, que sabemos que desvió en gran medida una serie de aspectos, aunque la parte económica fue aplaudida, pero un enfoque contrario a los ideales de los fundadores de esta nación. Pero hoy, yo mañana víspera, recordemos, y yo me di cuenta cuando los médicos me despertaron. Wow, increíble. El 5 de julio, el día que se fue realizadas las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana, fue el día de la despedida después de 20 años de dictadura PLDista. Bueno, Manuel, pero... Y los ramazones están viviendo hoy el trillo, los caminos, que si usted quiere de eso hablamos luego, porque hoy este programa es un programa que sobre todo de orientación para invertir y adquirir propiedades. Sí, Manuel, nosotros vamos a aprovechar. Primero, vamos a hablar de política, porque tenerlo a usted es un privilegio, porque usted domina la materia. La gente sabe que este es un programa que hablamos siempre para orientarlo. Agarramos un segmento o dos y lo hacemos. Pero vamos a agarrar 3 segmentos, incluyendo esta introducción, para hablar de las cosas que están positivas y las negativas que todavía hay en la República Dominicana, porque lo que está pasando allá es grave. ¿Por qué? Porque usted sabe que en esos años, la estructura que se montó ahí, yo le hago la pregunta a usted, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado el PENCO el 5 de julio pasado? No tenían realmente, ellos soñaron y todavía no han despertado. La dirección, el comité político no ha despertado de la pesadilla de poder y de corruptela. Ellos soñaron y pensaron que se iban a proyectar, nunca pensaron que iban a ser derrotados. Que iban a y salir por eso es que se han descubierto a través de lo que fue el operativo Coral, el operativo Pulpo, también el operativo 13, todos esos entramados de mafias, entramados de gangas, de corruptelas que tenían ordeñado el país. Es lamentable que aún los azotes de 2 pandemias el país no pueda superarlo. La pandemia del COVID-19, que aún se ha recrudecido en la República Dominicana. Correcto. Por los teteos, por las vagabunderías, por los descuidos y sobre todo
la pandemia morada. Que dejó. Una pandemia con las escuelas. La pandemia del COVID te deja esa escuela que te rompe la garganta, los brazos, los pies. Pero la pandemia morada destruye eso. Y mucho más. Y mata a la gente. Es muy bueno ahora los compañeritos reunirse y hablar. Incluso el pasado presidente, Danilo Medina, habló del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es lo que se transmite genéticamente de generación en generación. Dijo, ese ácido desoxirribonucleico está vivo. Eso te dice que eso se difundió entre todos los peleistas. Así mismo es. Y sobre todo encabezado por su familia. Si ustedes analizan y ven cuánto hay detrás de las rejas y lo que faltan. Eso no es nada lo que todo falta. Aquel que ha desfilado ante la presencia del PECA, del organismo investigativo de asuntos de la corrupción, va para Najayo. Óigame, no va a haber tiempo para enjuiciar tantos ladrones. Los 4 años no van a dar tiempo. No va a haber tiempo. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a invitar al público que se acomode, porque vamos a tener un programa hoy, mire, sin desperdicio. No es celebrando la independencia de Estados Celebrando Unidos. la independencia. Los fuegos artificiales van a estar sonando por donde quiera. Y mañana, 5, voy a celebrar el cumpleaños mío y celebrando que ya tenemos un año que salimos de esa pesadilla del PLD. Aunque muchas personas quieren otra vez que vuelvan. Pero yo, si Abinader no lo hace bien, lo sacamos. Pero yo no quiero ni PLD ni Fuerza del Pueblo gobernando nuestro país. Óigame que se lo digo yo. Yo voy a dejar, Manuel, que disfruten de la primera entrega musical. Regresamos más explosivo que nunca. Bueno, si usted es dueño de esto, es usted que sabe. No lo cambie, ya volvemos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa. Y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo este programa. A las personas que estén esperando Real Estate, su orientación, ahorita Manuel me va a hacer unas cuantas preguntas de que cómo está el mercado, cómo está, si están comprando, si hay cierre, mucho. El mercado, Donald Trump, como usted dijo, en la parte económica y el Real Estate lo levantó. Sí, lo levantó. Tenemos que ser justos y decir la verdad. Aunque otra parte, Manuel, él hizo un desastre porque no supo manejarse y entró en conflicto con otras naciones. Y porque él no es político, es lo que es un negociante, es lo que es una persona. Pero Benjamín, pero el problema en medio de la pandemia, fue un año que ya prácticamente estamos recuperados. Exactamente. Con un 70% ya de vacunación. Correcto. Y se está corriendo la cortina, pero un año después, la gente en medio de la pandemia compraba casa. No, yo le voy a decir una cosa. Es increíble cómo ese hombre dejó la economía tan fuerte que ahora mismo las casas se están vendiendo. Sale una casa, Manuel, y no importa el precio, la gente la compra. Pero eso no es lo grande, Manuel. Los materiales de construcción aquí y en Santo Domingo no hay quien le meta la mano. No hay. No hay materiales de construcción. No hay materiales. Usted va a Home Depot y usted ve sitios vacíos
que no hay material y no Pero llega. eso será la inyección Yo no sé. de Explíqueme recuperación de los recursos que se dieron. Dígame usted a mí. Los préstamos a pequeñas y medianas empresas. Exactamente. Pero eso es interesante que la gente sepa. Y me imagino que después de la tormenta llega la calma. Así que prepárese que usted sí va a vender casa. Exactamente. A partir de ahora. Exactamente. Pero, Manuel, yo siempre le digo a las personas que se preparen para comprar casa. Porque yo le digo a usted, Manuel, usted que tiene ya aquí más de 20 años, ¿verdad? Ya usted cumplió 20 aquí. No me ponga tan viejo. Usted no ha cumplido 20 aquí, que salió de Cotuí. Porque usted como agrónomo. Yo a veces yo digo, usted era tan bueno como ingeniero agrónomo, como lo es aquí, hablando de política y haciendo un periodismo, que usted está dentro de los buenos y hay que reconocer su compañero también. Mi compadre. Su compadre Sierra hace tremendo. Desde aquí vamos a mandarle un saludo Sí. a ese hombre. Sí. Sierra es bueno. ¿Cómo que se llama? José Alduey Sierra. José Alduey Sierra. Mi compadre. Óigame, duro. Y muchos que son. Y es Es bueno. de la gente que salió huyendo de los Trujillos, de los compadres de los Trujillos. Y tiene muchos años aquí también, pero hace un trabajo. Óigame, yo quiero reconocer que el trabajo que está haciendo Un periodismo entre crítico, líderes, de entre vanguardia. excelente. Así que felicidades, compadre. Aquí no se vende casa solamente, aquí se da los tiki-tiki. Exactamente. No, también vamos a aprovechar porque así como yo reconozco el trabajo que usted hace, Alduey, Marino Zapete en la República Dominicana, No, sí, aunque muchos creen que es roca izquierda, Sí. pero Ricardo Nieves. Ricardo Nieves son de los mejores comunicadores y periodistas que tiene el país. Sí. O sea, no son bocinas, no se prestan ni Zapete ni Ricardo Nieves. Esa gente para mí son personas que no se prestan para venderse. Una preocupación. Exactamente. Pero yo me siento... La licencia que usted tiene le permite a usted trabajar libremente en el Estado o esto es un pataleo. Manuel, ¿Dónde está? ¿No va a sacármelo usted ahora? no, quiero decirle a usted, porque yo quiero también hacerle la pregunta a usted, porque hay muchos dominicanos que llegaron a este país, pero no le agradecen a este país. Yo le pregunto a usted, yo le agradezco a este país tanto que gracias a que yo pude hacer aquí un curso que dura, un curso de real estate, Manuel, no se coge ni 2 meses para hacerlo. En 2 meses o 3, usted se hace un agente de real estate con una licencia del Departamento de Estado. Mire, la voy a poner ahí. ¿En cuántos años? Licencia. ¿Cuántos años hace de eso? Hace 20 años ya que yo saqué la 20 licencia años usted es un agente de real estate. del Estado de Nueva York. Manuel, y usted no lo va a creer, la suerte mía que pude combinar el real estate con la televisión y ha sido un éxito. Porque usted sabe que antes en la televisión usted veía mucha gente vendiendo sueños. Usted se recuerda a un actor famoso venezolano y usted se recuerda de Cash Flow, dígame. No, esa gente fracasaron todos. ¿Qué pasó con Cash Flow? Usted más o menos. No, esa gente se pusieron a vender ilusiones, sueños, y finalmente tuvieron serios problemas de desfalco a gente hispana y sobre todo dominicanos. Conversé con una señora de Elizabeth, de 65 años. Correcto. Su ahorro ¿no? que tenía. Y estaba ahogada de los nervios. Wow. Ella, fueron $60,000, le dieron 20 y ellos agarraron 40 y el banco le está cobrando todo el dinero. Esa mujer, yo creo que falleció en combinación con el COVID, la presión que tenía. Manuel, es que eso no se hace, es que no hay necesidad, Manuel. Usted puede ganar dinero y hacer la cosa bien, mire. Pero ese entramado cayó preso, aquí no se puede engañar a la gente. Es que eso dura, yo llevo 20 años haciendo esto, Manuel, en Supercanal. Yo antes estaba local y ahora estoy en Supercanal muchos años. ¿A qué se debe? ¿Qué tú crees que yo hago las cosas correctas? Manuel, yo no le toco la mano a dinero. Un agente de real estate no puede decirle a fulano de que ven, que alguien le entregó dinero a Benjamín Cueva. Eso no pasa conmigo. Manuel, yo hago las Usted cosas tramita las cosas y para eso están los bancos. correcto. Y el día del cierre, Manuel, a mí me dan un cheque de comisión, me lo gano. O sea, lo que le estoy diciendo a usted es que aquí yo le vendo sueños reales a las personas, lo oriento. Y le digo, Manuel, cada vez que una persona va a firmar un documento
o firma contrato, que le den copia. Hábleme de cliente satisfecho. Le voy a poner una... Hábleme de cosas concretas. Esto no es hábleme de cosas concretas. Clientes. Clientes que, mire, Manuel, que yo quisiera abrir el micrófono para que Ajá. los clientes sea que lo llamen a usted. No, y yo le quiero digan. que me llamen. A mí le voy a dar mi número. Ponga el número suyo ahí, mire, Es ponga el número de Manuel. 929-227-5484. Yo quiero que me llamen para confirmar. Ponga el número de Manuel Ruiz, ingeniero, póngame el número de Manuel Ruiz, porque muchos amigos ven este programa que son de Cotuí y que lo conocen a usted o compañeros de trabajo. Mira, hablando de eso, se murió un colega suyo en Patterson, New Jersey, hace 2 semanas. Yo quería avisarle, agrónomo, que tal vez usted lo conoce, Ramón Rivas, de Patterson, pero él es de Neiva, pero agrónomo de la promoción suya. Yo sé que hay muchos agrónomos que ven este programa que me dicen, mire, Manuel y yo trabajábamos juntos, Manuel Ruiz es agrónomo. En Neiva tengo muchos amigos. Para que usted Porque vea. realmente yo lo que soy es agrónomo y he venido a engancharme a comunicador y a periodista. Porque yo me fue mi carrera universitaria de agronomía. Ahora me rajé porque no vi futuro ahí. ¿De verdad? No vi futuro. Pero en Santo Domingo usted ejerció el periodismo, ¿o fue aquí? No. Yo comencé desde 1975. ¿El periodismo también? Sí, me hice locutor. Wow. Y trabajé en múltiples estaciones de radio. Fui director de estaciones de radio en Cotuí. Fui el fundador del canal de televisión de Cotuí. ¿Cómo? Y posteriormente, en 1987, estudié periodismo a nivel técnico en la escuela Pitaluga Nivar de la capital dominicana, pero en mira, el Conde. eso es bueno, usted tiene que cacarear lo que usted aquí y decirlo, ¿no? Quieto. Pero ¿en qué año emigró para acá, para Estados No, Unidos? yo llegué acá en 1993. Llegué inmediatamente, al principio, me puse a pintar apartamentos. Digo, pero ven acá, pero yo soy pintor. Usted está loco. Cuando uno llega... Entonces tiene me que- fui para la calle, que me dejaran hablar con un micrófono y conseguí trabajo. Y como que me gustó la cosa y renuncié de todos los trabajos que tenía en República Dominicana y me quedé aquí. En el 2001 me fui supuestamente de retirada Wow, antes de la caída de la Torre Gemela. wow. Duré por allá unos 6 o 7 años, luego retorné y me quedé aquí. Como ciudadano, estamos trabajando y desde aquí mantenemos el hilo comunicacional de contacto con los dominicanos. No, por eso quiero decirle a ese público que siempre a través de Domingo Explosivo muchos mandaron oraciones, muchos se preocuparon cuando usted estaba... Pensaban se murió el hombre. afectado. No, Salimos de esa boca y yo me lo tomé. yo quiero aprovechar que usted le mande un mensaje a los dominicanos que no les gustan vacunarse. Yo quiero que usted aproveche esta plataforma, Domingo Explosivo, para que Mire, usted le diga lo importante que es. Mire, yo desafié al COVID y el COVID me latió. Yo decía que a mí no me iba a atacar el COVID-19. Y me dio una salsa que duré 45 días entubado, Wow. 60 días en cuidados intensivos, 100 días en el Medical Center en Nueva York. Luego 30 días en un centro de rehabilitación porque me sacaron inválido, tuyo muriéndome. Óigame, Wow. eso es una realidad y los dominicanos todos lo tomamos en chercha. Exactamente. Y por eso decimos que somos el país más alegre, pero cuídense con eso. Que Y eso es entonces real, eso es no real. se respeta ya las normas establecidas. Ahora están llorando como Jeremías en la puerta de los hospitales. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi vieja! Pero si ustedes no se cuidaron. Señores, aprovechen y dejen esos teteos. Dejen todas esas vagabunderías. Dejen todos esos juegos de pelea y gallera que van y se matan. Dejen de ir a los centros de diversión. De noche, Incluso los doctor. colmadones abren una brecha, un espacio para vender la bebida por ahí. Bebida clandestina. Entonces los barrios están inundados por sinvergüenza y charlatanes, como se lo digo. Y las consecuencias están ahí. El pobre presidente Luis Abinader y el staff de trabajo y el equipo están vueltos locos, haciendo inversiones millonarias, adquiriendo la vacuna para nada, porque ni siquiera quieren vacunarse ahora por la vacuna Pfizer. Están yendo a vacunarse masivamente, porque se le ha dado mayor publicidad por una vacuna. Yo me vacuné contra el tétano.
Todo. Me vacuné contra el rámpano. Todo. Cuando Me éramos vacuné niños. contra la difteria. Sarampión. Me de todo vacuné eso. contra la pobreza y todo. Y yo no me he muerto, señores. Ya me puse mis 2 vacunas, felizmente, y ahora me van a hacer un estudio post-COVID, después del COVID, para ver y acepté inmediatamente. Venga gente, venga pueblo conmigo, a mí no me importa. Correcto, correcto. Yo Pero lo felicito. ustedes tienen que cuidarse, señores. La República Dominicana tiene que salir de una visión, de una selva amazónica. ¿Dónde que estamos? Exactamente. Ahora yo le pregunto, porque ahora la oposición ahora está exigiendo que están endeudándose, que muchos préstamos, y anteriormente no hicieron préstamos. No, ojalá que los préstamos que se hagan sea para reinvertirlo y para la salud y la protección de la gente. Correcto. Y no para enriquecerse. Todos los PLDistas, miembros del comité sobre todo, y los funcionarios de los pasados gobiernos, son todos multimillonarios. Y busquen y hagan una comparación con los ingresos del puesto que tenía a los cuartos que tienen. A No veces- encuentran cómo justificar No ese hay dinero. forma. ¿Qué te le dice a ti? No hay forma. Que robaron, Exactamente. que robaron, Exactamente. que robaron, y lo grande, que dice que van para otra vez para el poder. Dicen que, óyame lo que dijeron esos señores, que usted no sabe lo que pierde. Hasta que lo tiene. Usted no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Diciendo que el pueblo está llorando y que está pidiendo al PLD. Y es fácil. Como un cohete. Y es fácil. Espere lo que viene ahí, que apenas se está calentando el brazo. Eso ya es historia, porque son pérfidos, porque son traidores, y a mí no me importa que me digan bocina. Los otros eran bocina también. Yo soy bocina, Pero a usted no le pero están sin pagando. pagarme. Exactamente. Bocina porque creo en lo moral, porque creo en el trabajo. Y esa gente tiene intenciones. Si los que están ahora dirigiendo el país hacen lo mal hecho, que lo metan preso. Y para afuera. y Como lo le hicieron sacamos. a Luis Vicente, el director, el administrador de la Lotería Nacional. Bien preso. Bien preso. Porque por ahí pasaron muchísimos PLDistas, y tengo los nombres. Y que hay son muchos, millonarios. pero déjeme decirle, todavía hay muchos funcionarios que los nombraron ahí. Le van a hacer el programa a usted conmigo hoy. Óigame, hay muchos funcionarios, Manuel, que llegaron ahí con la idea de robar Están cogidos. y los van a coger. Están cogidos. Ya están cogidos, están cogidos. Yo voy a decirle a esa gente que no lo cambien, que sigan disfrutando de la buena música y vamos a regresar aquí. Hoy no hay mucha venta de casa. No, es Yo 4 voy a de aprovechar. julio hoy. 4 Hoy de julio. Es explosivo hoy. La independencia de los Estados Unidos. Qué gracia le doy. Y yo no quería saber mucho de esto. Ay, no lo cambie, ya volvemos, ya volvemos. Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta. A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Bueno, gracias por seguir compartiendo esta programación. Bueno, yo hoy se me olvidó que yo soy agente de real estate. Se me olvidó tu nombre. No, yo honestamente, ustedes saben que siempre es bueno comprar y siempre es bueno que ustedes se preparen para que se hagan dueños de casa. Pero hoy, la gente que le gusta la política, yo soy enfermo con la política. Y usted no lo va a creer, Manuel, yo nunca he cobrado un cheque de política.
Sin embargo, ¿qué es lo que yo quiero, Manuel? Que en mi país no exista tanta desigualdad. Porque usted sabe cuántas personas se acuestan sin comer, Manuel. Millones. Entonces yo le pregunto a usted, cada 4 años los políticos venden un sueño y no cumplen. Yo di una explicación la semana pasada, que usted sabía que en las provincias a todos los senadores, por cada individuo en Cotuí que tiene cédula, le dan un peso. Un peso le dan. Ajá, y si hay 500,000 cotuizanos con cédula, le dan medio millón. Medio millón de pesos. Por 4 años. El senador de Sánchez Ramírez, de la provincia, está cobrando 750,000 Todos los meses. mensual. Por 4 años. Ese es el famoso barril. Usted porque sabe- no es un barrilito, no es el barril. Pero usted sabe que por 4 años son casi 30 millones. Sí, sí, 28, 30 millones. Aparte de todas las prerrogativas, le dan 2 exoneraciones Por anual. periodo. Sí, por periodo. Para traer carro que quieran. El carro que quiera. Entonces, ¿por qué ellos se negaron a aprobar? El Senado se negó a aprobar que en vez de 5 años sean 10, Manuel. Ey, a nosotros. Porque ellos son juez y parte. Ellos aprueban lo que les conviene. Entonces, quiere decir, Manuel, Ahí usted no vio lo que hicieron con motivo del Día de la Madre. 300,000 pesos a cada uno para celebrar el Día de la Madre, comprar golosinas, comprar utensilios, sí. 300,000 a cada uno. Yo vi, estaban aquí los diputados de Ultramar, me encontré con ellos y les pregunté, dice, no, ese dinero lo cogimos para distribuirlo, pero digo, ¿a quién? ¿Para qué? Exactamente. Porque la función de un congresista, no importa que sea senador o que sea diputado, no está buscando prebenda. Esas son politiquería barata. El problema de ello es legislar, construir leyes que sean robustas para que fortalezcan la institucionalidad. Pero no está con esa vagabundería. Pero hábleme de los 7 diputados de Ultramar, que yo no he visto que los 7... ¿Pero de qué usted está hablando? De los diputados de No, pero Ultramar. aquí no hay diputados. No hay. No. Manuel, pero ¿cómo es posible que ellos no son los primeros que deberían de estar buscando que los que vivan aquí afuera, o en España, o en Estados Unidos, que puedan llevar su carro? Porque, Manuel, un carro del 2010, 2012, 13, ¿está nuevo? Sí, Usted no lo puede llevar. Se han estado estableciendo una discusión Ajá. sobre la posibilidad de que se eleve el número de años. Pero ¿por qué todavía nosotros no podemos lograr eso? Sí, no falta de eso, falta intereses. Recuérdense que si eso ocurre, Ajá. al país van a llegar cientos y cientos de carros y va a afectar los intereses de los dealers y los distribuidores de los vehículos allá en República Dominicana, porque una competencia. Es Exactamente. igual que el envío de cajas, de comidas, de ropa usada, de tenis, de zapatos que mandan allá. Hay 25,000 cuellos de botellas porque no quieren, porque afectan a los industriales, a los grandes empresarios, que la familia le lleguen esas cajas allá, porque no van a comprar nada allá. Yo le hago una pregunta. Nos fuñimos. Yo le hago una pregunta. Yo quiero que Luis Abinader venga a los Estados Unidos específicamente a visitar a Nueva York, Ajá. a New Jersey, a Boston, a Pensilvania, donde estamos una gran cantidad. Correcto. Y viene para acá. Viene. Viene en septiembre 17, 18 y 19, primicia. Este año viene. Sí viene, porque tiene que participar en la Asamblea de la ONU. De la ONU, correcto. Tiene que venir a representar al país y esa es la fecha estipulada. Ahí estaremos viéndonos la cara con el presidente dominicano Luis Abinader, que lo primero que voy a hacer es felicitarlo por el coraje. Bueno, Óigame, lo que no han hecho los pseudo revolucionarios en la República Dominicana lo está haciendo un empresario joven. yo quiero que usted, si tiene la oportunidad, porque yo sé que No, usted va para allá. óigame, yo quiero que usted le diga que hay un compromiso en Neiva. Hábleme de ese compromiso. ¿Qué ha pasado en Neiva? Todavía no me han dado El paso. Niágara cruzándolo en un burro cansado, tuerto y cojo. Yo hice mi trabajo, Manuel, y con el empuje suyo ya estamos listos y queremos que nos den una cita con el presidente para que ese proyecto del Balneario de las Marías, hacer ese parador y hacer eso que queremos hacer ahí, el apoyo del presidente. Porque él dijo que queremos mano de obra, fuentes de trabajo. Allá en Neiva, ¿con quién? Vamos a mencionar los nombres. ¿Quiénes son los responsables de Neiva que tienen eso, que no le han dado paso? Dígamelo. No tenga miedo, no tenga miedo. ¿Usted quiere que yo le diga una cosa? Sí, dígame, no me tenga miedo. Óigame, primeramente usted sabe que cuando se trata de senador, diputado y gobernadores,
son las personas que tienen el acceso Claro. para que uno llegue al presidente y no le dan paso a uno. ¿Quiénes son? Dígame los nombres, vamos para que la gente sepa ya. Usted conoce a la senadora de allá. Yo quiero que ese trabajo yo lo que quiero es la ayuda para ver al presidente. Y yo sé que usted y yo, cuando él venga aquí, podemos lograr Benjamín, eso. lo siento con temor. No me ha dado los nombres. No, yo no quiero, usted sabe, Déjeme los nombres, atrévase. Óigame lo que yo le voy a decir. Juéguesela ahí, juéguesela. después que veamos al presidente, vamos a hacer ese trabajo. Óigalo. Después que veamos al presidente Luis Abinader, que Luis Abinader... Sea usted el jurado, Benjamín se rajó. Óigame, yo tengo ya todo lo que le vamos a presentar al presidente, el Bueno. proyecto del balneario de la María, y yo quiero que eso se logre. ¿Por qué? Porque yo no ando buscando sueldo ni empleo. No, que eso no Hicimos el resuelve. trabajo. Yo lo que quiero es retirarme para Neiva y eso está rabalizado. Neiva está rabalizado. Neiva, atención, neivanos, rabalizado. neiveros. Está rabalizado. Neiva está rabalizada. Una voz desde Nueva York. ¿Dónde están las autoridades? Yo le enseño a usted. Vamos ahí, yo voy ahí a Neiva Manuel, con usted. Yo voy a Neiva. Usted mandó el amigo suyo, yo quiero que sea usted que vaya. Yo voy a Neiva. para que vea el matadero. Y voy con las cámaras y voy con un periodista para grabar. Ya el matadero lo remodelaron. Ahora falta el mercado, falta las Marías, faltan los cementerios. Y la gobernación está cerrada por falta de un fino. Atención, Neiva. El Atención, edificio. Presidente. La gobernación está El cerrada edificio de la gobernación de Neiva está clausurado. por falta de un fino. Están cayendo gotas y la gente no puede estar dentro del edificio. Hace falta un fino. Mejor rentaron una oficina. No, eso es un negocio. Eso es negocio. Yo no sé para qué usted me ha traído aquí, Benjamín, hoy. Yo voy desnudo. Que esto tiene que cambiar de cualquier manera, tiene que cambiar. ¿Cuándo usted va para Santo Domingo? No, Yo vamos voy a coordinarlo usted y yo. Exactamente. Yo voy para Neiva, que se prepare y que vamos para allá con los poderes. No, cuando hablemos con el presidente, yo quiero ir a Neiva. Cuando usted vaya a ir a Neiva, yo quiero que él conozca a Neiva. Este día... Él lo conoce. Yo quiero que el balneario de la María, que nosotros hagamos un antes y un después. Si hacen eso de las Marías, se lo digo yo, Manuel Ruiz, que Neiva va a cambiar. ¿Por qué? Porque muchas personas no se hospedan en Neiva porque a veces hace... No hay donde encontrar... Cuando yo llevaba a los artistas como Luis Vargas, tenían que ir a dormir a Barahona porque no había un hotel de lujo. No. Han hecho unas cuantas habitaciones, han hecho algunos, pero todavía a Neiva le falta. 4 de julio, hoy un día inolvidable lo será. Con esto que estamos haciendo aquí hoy. Benjamín se rajó, no me dio los nombres. Mañana es mi cumpleaños. Por eso es. Y tú sabes que vamos a coger la cosa suave, Manuel. Yo quiero que usted, tengo un tema que quiero que usted... Vamos a darle una musiquita para que se enfríe en la pista. Vamos a dejar que disfrute de una entrega musical y cuando regresemos yo quiero que usted me explique a mí. Está que arde la pista. ¿Por qué el gobierno prefiere pagar renta a oficinas del gobierno 10 y 15 millones de pesos mensual cuando pueden hacer un edificio? Vamos a analizar eso. No lo cambie. Ay, Siga mamá. disfrutando de la buena música. Justamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también, porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Bueno, muchas gracias, Manuel. Yo hoy me siento bien.
Yo no pensé que yo la iba a disfrutar y mañana que yo lo voy a celebrar con algunos amigos. Si usted está en Manhattan y quiere ir a comerse unos maicitos, una batatita. Usted desde hoy, inmediatamente termine el programa, nosotros vamos a Juidera. Y no, y el look que está exhibiendo, bien limpio, decentico, bonito. Gracias, porque gracias. el cumpleaños se espera así. Claro, vestido claro. de positivismo y venga pueblo. Claro, mi hermano, no, pero yo invito a los amigos míos. Eddie vive en New Jersey, usted vive en Manhattan. El que quiera votar el golpe, porque es un día, va a estar libre. El domingo y el lunes, eso va a ser, el lunes no se trabaja. Ahí vamos a jugar domino, vamos a comer un poco, tú sabes, van a hacer un sancocho a los dominicanos, vamos a jugar un poco de domino, maíz asado, unas cuantas costillitas, a beber mucho vino de Neiva. Vino de Neiva. Vino de Neiva, porque yo soy amante a mi pueblo. Pero hablando de todo eso, Manuel, yo he tocado eso porque yo he escuchado que se descubrió ahora que en el gobierno del PLD mucha gente no sabía que esas oficinas que estaban alquiladas, incluyendo que hay un edificio que es de Miguel Vargas Maldonado, La que le 27 pagan de febrero. que le pagan yo no sé cuántos millones. Usted que domina bien eso con Arduey, explíqueme, ¿es verdad que esas oficinas son de funcionarios del PLD que le paga el gobierno renta a ellos? No, claro, claro. Miren, el procurador encargado de la corrupción, Wilson Camacho, Ay, Jenny Berenice Reynoso, ahí sí hay. están investigando paso a paso cada una de las instituciones, cada uno de los contratos, para ver hasta dónde se violaron la ley de contrataciones y obras del Estado, porque era un entramado en todas las instancias de la República Dominicana bajo el control del gobierno que encabezó Danilo Medina. Ustedes verán cómo se van a ir presentando cada caso. E incluso, ¿recuerdan ustedes que donde estaba el agua y luz se le entregó por 40 años Un contrato. a Miguel Vargas Maldonado un contrato Jesús santísimo. para que él hiciera violando todo? Y así como eso, se fueron al Hotel Montaña de Constanza. Hicieron lo mismo. Y hay una serie de instituciones que operan y que nada más y nada menos los propietarios son precisamente la alta dirección del PLD, que ya eso se está descubriendo todo ese entramado. Es un entramado mafioso que no tiene límites y que ustedes verán cómo van a ir cayendo por efecto dominó cada uno de los integrantes de esa estructura que Luis Abinader y el equipo de este gobierno ha dicho que ha encontrado un nudo jurídico. Jesús santísimo. Un nudo jurídico porque hay un amarre de manera tal que no se puede desbaratar, no se puede destruir nada, porque lo dejaron de manera tal amarrado para que atar al gobierno que surgió del PRM encabezado por Luis Abinader. Y que conste que Hipólito Mejía, yo lo digo aquí hoy, es parte de ese entramado, es compadre de ahí Hipólito Mejía, porque él tiene más de la mitad de la administración de este gobierno, lo tiene él. Como hablando de, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, eso es de Hipólito Mejía. Banco Agrícola de Hipólito Mejía. Autoridad Portuaria de Hipólito Mejía. Y así, el INESPRE es de Hipólito Mejía, porque así es un canal para que su hijo Ramón Hipólito Mejía pueda negociar con la exportación e importación de los productos. Lo dije. Pues yo le voy a decir una cosa. Yo creo que si se quiere casar con la gloria, Luis Abinader tiene que cortar eso de raíz también. Olvídese de los acuerdos. Yo soy de lo que digo, que todos esos acuerdos que perjudican al país, hay que cortarlo. Debe de cortarlo, porque eso del peaje sombra fue en el gobierno de Hipólito que empezó, Sí. y después Leonel lo siguió. Sí. ¿Usted sabía eso? Eso es así. Entonces, ¿cómo van a permitir? Yo le pregunto a usted, ¿cómo un presidente tan inteligente y preparado como Leonel Fernández permitió que le dieran 97 a la Barrigol y un 3%? Eso es descabellado, entregar la soberanía. Y eso equivale a una traición a la nación. Eso no es una traición. Yo no he escuchado
amigos de Domingo Explosivo y Benjamín, no he escuchado un convenio, un acuerdo que haya llegado el gobierno dominicano que se beneficie. Analícenlo. Si compran vacunas, no la llevan y lo engañan. Y lo engañan, que no hay responsabilidad. Van obligados que ellos tengan que pagar. Mire, las multinacionales han ido acá. allá y han hecho lo que le da la bendita gana. Depredan todos los recursos naturales y nosotros perdiendo. Ya estamos cansados. Yo me duele la espalda de tantas pelas que hemos cogido, que no seamos capaces de llegar a un acuerdo que beneficie a la nación. Y es que somos tan entreguistas los dominicanos. Pero espérese, eso es en el Congreso. La mayoría de esas decisiones es en el Congreso. Son pelafustanes. Entonces, ese Congreso, usted me está diciendo a mí que el Congreso, llámese Cámara de Diputados y de Senadores, entonces esos son unos, ¿qué es lo que son ellos ahí? No, esa gente es lo que son. No, esos son negociadores. Son los primeros cabildeadores que hay. Cabildear, amarrar y de ahí salir multimillonario. Mire, yo le quiero poner, perdone que lo interrumpa, yo quiero que usted escuche estas palabras que dijo Hugo Tolentino Díaz. Ingeniero, póngame estas palabras que dijo Hugo Tolentino Díaz, que murió ya, Sí. uno de los diputados más honorables y catedrático, y es rector de la UAS. Y diplomático. Y diplomático, Hugo Tolentino Díaz. Yo pienso en el PLD y nada más pienso en el daño que ese partido le ha hecho a este país. En el daño histórico, porque no es un daño coyuntural, es un daño histórico. Ese partido ha borrado en este país todo lo que se había ganado como avance democrático. Aquí no hay... ¿Usted escuchó eso? Yo quiero que usted me diga a mí, ¿qué usted piensa? Que dice que el daño psicológico y el daño que le hizo el PLD y el retroceso de todo lo que se había avanzado al llegar el PLD al poder. ¿Qué usted opina de eso que dijo Hugo Tolentino? No, indiscutiblemente que el Partido de la Liberación Dominicana, recordemos que fue establecido en el año de 1973, el 15 de diciembre. Fue cuando se fundó a raíz del desprendimiento, la división con el PRD. Correctamente. Pero recordemos que uno de los ideales del fundador, del profesor, del maestro Juan Bosch, es hablar de un partido de la liberación dominicana. Correcto. Recuerdo muy bien cuando los PLDistas vendían la revista, el periódico informativo para formar los cuadros PLDistas. Correcto. Y recuerdo muy bien todo lo que ocurrió en el 1990, cuando le arrebataron las elecciones al profesor Juan Bosch. Recordemos todo esto y ver el giro, el cambio que dio el partido, que yo creo que sí, que debe de adecuarse cualquier institución a los nuevos tiempos, pero para beneficio de la población, no para acabar, no para corromperlo. Usted sabe cuántos narcotraficantes se desarrollaron en todo ese proceso y los nombres están ahí. Increíble. Que no lo digo yo, Manuel Ruiz, son las publicaciones que se han hecho históricamente. Ustedes saben las barbaridades que se han hecho a nombre de ese pueblo dominicano. Esa gente se convirtió en hombres ingreídos, insoportables, gente que sensibles, maltratando a la humanidad. Yo creo que es una época que difícilmente se pueda borrar. Jamás. Difícilmente se pueda borrar por los estragos, el hambre que se ha pasado ahí, a nombre de los compañeritos. Cómo el país cayó en la deriva. Las mediciones internacionales a nivel de corrupción siempre estuvieron allá. Entonces, ¿de qué puede hablar el Partido de la Liberación Dominicana? Y yo no creo, porque nosotros somos muy dados al olvido, que ese partido por ahora, con ese nombre y con esa dirección que tiene ahí, de malvados, de personas que no quieren la República Dominicana porque la han llevado a la ruina. Así es. Porque han llevado a los sectores más pobres a la pobreza total, al extremo
que han tenido que desaparecer, que vuelvan al poder. Que no sueñen con eso. Y tú piensas Que no sueñen con eso. Pero háblame de la fuerza del pueblo, que solamente cambió el nombre. Pero yo digo, si Leonel Fernández tuvo toda su vida como presidente del PLD, ¿qué usted piensa? Yo no creo que los dominicanos van a votar por la fuerza del Leonel pueblo. Fernández fue el gran artífice, el arquitecto, el maestro. Que preparó toda esa justicia El que está ahí. maestro. Sí, cuando no le convino ya el PLD, porque no le dieron la oportunidad de volver, cuando lo derrotaron en la comisión, de ahí fue que vino todo. Es una lucha de intereses y nada más. Si gana las elecciones, hubiera estado ahí. Pero en el partido. el alcalde de Santiago quiere aspirar Abel, al presidente. sí. ¿Usted puede creer eso? No, Abel no va, eso es bulla. Abel no ve, Abel lo van a derrotar. De una vez, desde que le tiren todo Abel para no, afuera. Abel no va para allá. Y tú sabes que... Y lo estamos esperando que venga aquí a Nueva York a juramentar el equipo de trabajo. Ajá. Sí, lo estamos esperando con mil amores. Pero usted sabe que pronto usted verá hasta Quirino, cuando saquen la cabeza mucho, Quirino lo va a salir a Sacude cobrar su nuevamente, deuda, sí. va a sacar su deuda, va a querer cobrar su deuda otra vez. Sí, eso Bueno, es. mi hermano, mire, yo me siento bien hoy, porque yo no soy político, yo lo que soy un admirador. No, usted es político. Usted es político. Pero yo quiero un cambio, yo quería un cambio. Usted me lo decía, Manuel. Mañana cumple un año el cambio Sí. que sacaron esa gente del poder. Ahora, tiene mucho trabajo. El PRM se va a pasar los 4 No, años. yo lo que quiero, óigame, es llamar la atención a los PRMistas, porque veo que quieren caminar, labrar el camino del PRD con el grupismo. Quieren poner obstáculos y barreras y se están matando agachaditos. Sí, porque Detrás de piñatas, detrás de empleitos. Y eso no es lo fundamental ahora. Ramón Alburquerque. Porque usted haya cogido una banderita, no piense que usted dice que hay que ponerlo a trabajar, señores. Si usted no está capacitado, si usted no está preparado, olvídese que ya los tiempos pasaron. Esta es una época, la era de la información y usted tiene que prepararse. Así es. Esto no es pañame. Y yo respeto a los PRMistas como cualquier otro miembro del partido, pero yo paso de moda. Pero si no tiene capacidad, no pueden darle puede. la posición. Dejen de aullar. Exacto. Dejen de aullar porque lo que ganan es detrás de botella. Y ya no hay botella, eso se explotó todo. Entonces, para que se pueda hablar de un cambio real, hay que contribuir, aportar y meterlo aquí en la mente, que ahí es que está el asunto. No se pongan de bla, bla, bla y a matarse uno con otro dentro del partido porque se va a armar la juidera. Y no enciendan los diablos de la bendita reelección que veo que viene por ahí. Y Ramón Alburquerque está regado, está dándole candela. No, Ramón Alburquerque es una estrella, Muy es un preparado. científico, pero no tiene el carisma, no tiene el impacto para convertirse en presidente de la nación. No le van a lamentablemente. dar paso tampoco. Eso no tiene la sangre. No la tiene. En mi campo me decían, Manuel, esa persona tiene la sangre pesada. Y Ramón Alburquerque, que yo lo respeto muchísimo, un científico, Y está preparado, muy tiene preparado la sangre muy pesada, para ser presidente. muy pesada. Esto está que es explosivo. Yo Es quiero muy que usted no pesada. lo cambie. Muy En el pesada. próximo segmento quiero compartir con usted una presentación que no tiene desperdicio. No lo cambie y siga disfrutando la buena música. Ay, papá. Para mi esposa. Me delata la mirada. Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré un dolor. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Cómo dice? Sin brújula, sin dirección. Si te vas, quedaré un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas. No paro de pensarte, si me la paso imaginando que contigo me casé, oh yeah, y por siempre
Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa. Y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Gracias por seguir compartiendo. Manuel, se fue el tiempo rápido, pero yo no quiero despedirlo porque yo sé que usted ha dado cátedra de política hoy. No, El los políticos hoy se dieron banquete, pero yo quiero hablar un poquito para despedir este programa de casa. De casa, si hablar de casa, yo tengo un problema. ¿Cuál es? Sí, porque tengo unos familiares que lo veo como que quieren pelear y cosas de esto porque tienen una propiedad y el viejo no encuentra qué hacer. Esto puede pasarse a los hijos como heredero. Ese embrollo, usted que sabe de morcilla. ¿Se la desenredo? Desenrédeme esa longaniza ahí. Bueno, gracias por darme la oportunidad. Oiga lo que le dije, le hablé de comida ahí. Ahí mismo. Con la casa, saborenla usted de ahí. Pero mire, yo le doy gracias por usted tocar un tema importante. Usted sabe, Manuel, por ejemplo, usted que tenga sus hijos y tiene amigos que son dueños, que ya tienen casa por 20, 25, 30 años, pero usted se da cuenta que usted los ve, que a veces no pueden dar un viaje, no pueden viajar porque no tienen dinero. Y la cuenta de banco vacía. Y yo le pregunto a usted, Manuel, si ya uno tiene 60, 65, 70 años, ¿por qué usted está pelado, con las cuentas peladas, cuando usted tiene una casa que vale 800, 900 y hasta 1 millón? Y te hago un cuento. Un dominicano me llamó para que yo le asesorara en Brooklyn, Manuel, y que le dijera que su edificio, ¿cuánto vale? Manuel, le estaban dando 10 millones de dólares. Y él me dijo que eso era muy poco, que él quería ver si le sacaba 15 o 12 o 13 millones y no la vendió. Ahí es que él trabaja con 70 años, arreglando nevera y cosas, pero tiene casi 70 y pico de años. No está cogido. Con 10 millones, dígame, ¿qué usted no hace con 10 millones de dólares? Usted. No, después de esa edad, usted lo que vive tiene 5 farmacias en su casa, bebiendo pastillas y medicamentos porque está en la víspera del ataúd y de morirse. Vende esa casa y busca un mecanismo. Hable con este hombre y disfrute un poco. Deje de estar bregando con esas neveras viejas, que ya está bueno. Pero oye la ventaja, Manuel. Si sus hijos trabajan, que él me dijo que estudiaron, que son profesionales, usted le puede vender la casa o el edificio o lo que sea a sus hijos y no necesita dinero. ¿Sabe lo que porque el dinero sale de ahí mismo. Ese hombre lo que está dejando es un problema porque se van a matar todos por esa herencia. ¿Usted sabía eso? Claro. Se van a matar todos por esa herencia. Pero usted no recuerda en Santo Domingo que a veces los padres dejaban el conuco, dejaban eso, y los hermanos eran enemigos todos. Y lo destruían. Desde que se moría a los 9 días, estaba todo vendido ya. Vendiendo cada quien la parte que le corresponde. Pero lo triste es, Manuel, hermanos de padre y madre, enemigos, por algo que no es suyo, que usted no trabajó. Pero y no estas nuevas generaciones. Entonces, señor, si está viendo el programa, ojo con eso. Llévese del especialista, del amigo, de la persona que tiene una vivencia resolviendo ese tipo de problemas. Y la recomendación que usted le hace, ¿cuál es? La recomendación, mi hermano, que mire, que disfrute, Manuel, que, óigame, que usted no deje de comer su sancocho, lo que le gusta, comprarse lo que le gusta y viaje, pero que usted deje ese dolor de cabeza. Manuel, con 10 millones, pero no ponga 10 millones. Que 10 millones de dólares. Sí, vale ese edificio. Pero vaya a una persona que le sobren 600, 700, 400. Manuel, ellos hay apartamentos que usted va a Miami, que usted lo compra en 150, 120. Si no se quiere ir para Santo Domingo. Que se vaya para Orlando. Cuando usted quiera, Sí, Manuel, usted quiera, y le sobra ahí. dinero. Pero claro. Y usted disfruta su dinero, pero no vaya. Usted sabe el problema que hay, Manuel, que si usted viene y le deja la herencia a los hijos y no sacó la parte suya, si su hijo es casado, después que usted le deja la casa, Ya. si él se divorcia, hay que darle la mitad al que no era dueño. Para que sepa. Y usted no disfrutó su dinero porque no quería. Bueno. ¿Qué usted Ojo, dice? señores, ojo. Y no es que usted se convierta en un monstruo, sino que administre su vida para que pueda vivirla, porque los años pesan. Y el dinero es suyo.
Feliz día de la independencia de los Estados Unidos. Feliz. Y mañana es mi cumpleaños. Mañana cumplimos un año más que sacamos Llámelo PLD. llámelo al teléfono. Mañana, Dime, me puede llamar. repite el teléfono suyo. 631-484-5983, pero llamen a Manuel Ruiz. No, pero yo quiero ver y voy a verificar la gente que va a llamar. Llamen ahí a Manuel Ruiz, Sí. al número de Manuel. 929, mírenlo ahí, 227-5484. Vamos a ver quién recibe más llamadas de los dos. Llámelo. Gracias, hermano. Feliz. Que la pasen bien. 4 de Gracias. julio. Gracias por todo. Feliz. Miren cómo están los montantes sonando. Feliz. Gracias, hermano. Feliz. Abrazo. Bendiciones. Gracias, Manuel. Voy a